¿quieres que te los quite? Se refería a mis hijos, para que no me estorbaran. Y entonces yo caí de rodillas y le dije: Señor, perdóname, porque tú no te equivocas. Tú me llamaste sabiendo, Señor, que éramos un matrimonio, que estábamos casados y que íbamos a tener todavía 3 hijos más. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Nosotros le echamos la culpa a veces de nuestros propios pretextos y a veces elegimos las cosas equivocadas. Un carro que está atravesado. A ver, vayamos ¿recuerdan dónde se estacionó mi hermano? Miren, y nosotros tenemos, ¿de qué manera nosotros como discípulos podemos evangelizar a nuestras familias? Al principio de nuestro llamado, cuando empezamos a sentir esas experiencias del Espíritu Santo, qué hermoso lo que sentimos y el descanso y los dones y vienen toda esa emoción, queremos hablarle a toda la gente de ese Dios maravilloso, especialmente a nuestra familia, y llegamos a nuestra casa y nos tratan de locos y ahí no pudimos hacer nada. Y entonces llega un momento en que el mismo Señor, ¿sabes qué? Nos pone en el corazón la paz y decimos: aquí ya las palabras, ya no puedo hablarles del Señor, ahora se los voy a mostrar con hechos, se los voy a mostrar con mi vida. Es una manera diferente de evangelizar a los nuestros, a nuestra familia, porque es bien fácil decir: oh, mi hermano, mira, Jesús está vivo y yo oro a tal hora, si yo hago esto, yo voy a misa y yo me confieso cada semana y esto. Pero si nuestra vida no se parece a la del Maestro, entonces quiere decir que nosotros no estamos pasando suficiente tiempo con el Maestro. Necesitamos invertir tiempo para parecernos al Maestro. Necesitamos ¿sabe qué? A veces hasta vestirnos como el Señor se vestiría, como nuestra madre nos enseña a nosotros, especialmente las mujeres, porque sabían que la manera que nosotros vestimos, el vestuario, es evangelización, es predicación. Sí sabíamos esto, ¿verdad? Especialmente la mujer. Los hombres también, como que no se ven muy evangelizadores yendo a la mesa de shorts, ¿verdad? Que de repente vemos eso así. Estamos evangelizando con nuestro ejemplo, estamos evangelizando en la manera como nos comportamos, porque a veces nosotros queremos comportarnos de una manera diferente cuando estamos en la comunidad, en el grupo de oración, y en nuestra casa somos de lo peor. Había un día que me dio tristeza, y no por eso vamos a dejar de reprender a nuestros hijos, no por eso vamos a dejar de enojarnos, porque sabe que la misma palabra del Señor nos dice San Pablo: enójense pero no pequen, y que no les llegue la noche para que se reconcilien. Es un sentimiento que de repente sale, pero nosotros tenemos, el Señor nos ha dado ese espíritu de dominio propio. Y había un caso de un hermano un joven, estábamos en un grupo y este señor era muy estricto y en el grupo bien amable y todo, y ahí estaba su hijo esa noche. Y sabe que tristemente el hijo le dice enfrente de varios de los que estábamos ahí, le dice: sí, empezó a decirle malas palabras y lo trató mal. Le dice: aquí eres una persona, pero en la casa eres esto, eres lo otro y eres el otro. Y este señor se ponía de un solo color y de otro. Nosotros lo palmeamos y le dijimos: hermano, no se preocupe, toda la vida lo que nos sucede es una enseñanza y tenemos que aprender. Y a veces las maneras en cómo aprendemos son vergonzosas, son dolorosas, son humillantes, pero todo es para nosotros ser mejores siervos, mejores evangelizadores, mejores hijos de Dios. Amén. Entonces, invertir tiempo con el Señor. Invertir tiempo es desgaste, hermanos. Es saber que doblar rodilla, es estar a veces en el ministerio de intercesión orando. Porque a veces nada más nos gusta alabar al Señor bien bonito y sentir bonito, pero cuando hay una necesidad, cuando se te llama a orar, interceder, como que ahí no entramos, como que no encajamos. Como eso nada más le pertenece al ministerio de intercesión. Todos estamos llamados a interceder, todos deberíamos de sentir necesidad de interceder por el hermano, de pedir por el que está en necesidad. Todos estamos llamados a
invertir tiempo con el Señor. Y después la misión que el Señor nos da a cada uno es diferente. Y esta vocación, hermanos, esta vocación es hermosa. Esta vocación que el Señor nos ha regalado es aquí, es un privilegio. Porque ustedes se imaginan, en mi casa fuimos 9 hermanos. El Señor me elige a mí para llevar esta buena nueva a la casa. Y al principio, sí, mi hermano, me acuerdo que son 2 hermanos varones teníamos en la casa y el más chico falleció a los 18 años. Pero mi hermano el mayor, yo llegué con tanta emoción, con tanto júbilo, después del retiro del encuentro latino, y le compartía lo que el Señor había hecho conmigo, lo que estaba haciendo, le llevaba la palabra del Señor, traía mi Biblia por todos lados. Bueno, y mi hermano, ingeniero, con mucha sabiduría del mundo, él había leído los libros de Caballo de Troya, no sé si sepan de qué hablan esos libros. Caballo de Troya habla según de los evangelios, pero de una manera científicamente, que fueron y en espacio, bueno, un montón de cosas mentiras, ¿no? Entonces él me dijo, y cuando él terminó su carrera de ingeniería, él le prometió al Señor en agradecimiento que iba a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y la leyó. Entonces, cuando yo llego con esta nueva noticia, con este gozo y efusión del Espíritu, yo le estoy platicando, y él en su mente empezó a pensar, y esta tonta, ignorante, que no sabe nada, ¿qué va a venir a enseñarme a mí? Si yo ya leí toda la Biblia, si yo leí Caballo de Troya 1, 2 y 3, y tomo de no sé qué, y tomo de no sé cuánto, ¿qué me va a enseñar a mí? Y fíjense que después de que mi mamá siempre aceptó el mensaje que yo le llevaba. Yo veía que los ojitos de mi mamá se movían, se emocionaban, y a veces se le salían así una que otra lágrima de ver qué le pasó a mi hija, y ella se gozaba de verme, no sé. Y esa noche mi hermano, le dije, cuando terminamos de hablar y de compartir, le dije, vamos a orar. Y en esa noche me acuerdo que pues ellos no sabían ni qué era orar, imposición de manos. Yo empezamos a orar, le puse las manos a mi hermano. Hermanos, fíjense que en esa noche me dio el Señor el regalo más grande, de ver a mi hermano, de ver a llorar como un niño, pidiéndole perdón al Señor, porque la soberbia nos ciega. Sí, es cierto, yo era un ignorante, yo no sabía nada, yo no tenía la misma preparación de él, pero llevaba al que es la sabiduría divina, llevaba en mis labios y en mi corazón y en mi alma el tesoro más grande que había encontrado. Eso lo fuerte al Señor, porque es para su gloria. Cuando él estaba llorando y levantaba sus brazos al cielo, empezó de su corazón un gemir. Todos estos que hemos experimentado, ese gemir del Espíritu, que sientes como que algo dentro de ti te hace como un dolor que te gusta, es algo inexplicable, es un gemir, es como que te vas a morir, como que sientes como que te vas a desplomar, pero no te desplomas, como que vas a reventar, pero no revientas. Es algo hermoso, ese gozo del Señor. Y mi hermano así empezó y lloraba y gemía en el Señor, y le empiezo a leer yo la palabra del Señor cuando Nicodemo, y cómo es que Nicodemo, un fariseo, no podía comprender lo que el Señor le decía. Es que si no naces del agua y del Espíritu, imagínense, esta enseñanza tan sencilla, Nicodemo no la comprendía. Y la comprendió hasta que conoció a su maestro. Y ese día mi hermano descansó en el Espíritu, lloró, moqueó, nos abrazamos. Y desde entonces el Señor quedó grabado fuertemente esa experiencia en el corazón de mi hermano. Y a veces así cuando vamos siempre nos reunimos en oración con él. Y hay una experiencia preciosa, porque entre ellos los ingenieros hay un hermano que era separado. No sé de qué iglesia, ¿verdad? De los hermanos separados, pero él le encantaba la oración, y cada vez que nosotros vamos para México en oración, y llegaba él y llegaban sus vecinos, y decía, yo no sé qué pasa, dice, pero siempre, dice, cuando nos reunimos en oración, yo siento un gozo. Este muchacho estaba barbón y se ponía a alabar al Señor y alababa, y un día, ¿qué creen? Hace el año pasado, ¿verdad, don José? Este hombre regresó a la fe católica.
regresó a la fe católica. Llegó él ese día a un retiro que habíamos llevado a Jalisco, llegó él y ese día decidió confesarse. Ese día regresa a la fe. Han sido experiencias hermosas. Por eso a veces cuando vemos nosotros que tenemos hermanos de otras iglesias, no nos dé vergüenza alabar al Señor, hermano, porque el Señor puede hacer eso y más cosas. Porque nuestros ojos, dice el Señor, que van a ver cosas grandes, mucho más grandes, y vamos a hacer cosas mucho más grandes que las que Él hizo. ¿Cuáles? No sé, nos ha tocado ver tantas cosas. Él resucitaba muertos, ¿sabe qué? Porque nosotros somos testigos, nosotros estábamos muertos, el mundo nos tenía muertos y nosotros hemos resucitado una nueva vida. Ahora comprendemos las Escrituras, ahora tenemos hambre de la palabra de Dios. ¿Cuánto le dijeron que le iban a pagar por estar aquí en este fin de semana? ¿A cuánto le paga la hora aquel hermano y la hermana Carmen? ¿A cuánto le van a pagar overtime? ¿Se imagina lo que el Señor nos regala? No importa si pierde un día de trabajo, usted sabe que lo que está ganando aquí es para edificar una casa donde no va a entrar la polilla, donde no la va a tomar nadie, hermano. Eso es invertir tiempo para el Señor, eso es estar conviviendo con su Señor, queriéndonos llenar siempre de Él. Y ese es un regalo que viene solamente de Él, en el llamado, cuando te pesca. Él usó al hermano, que aunque se oiga feo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? La lumbricita. A lo mejor fuimos lombrices para otro, no importa. A lo mejor fuimos anzuelo, no importa. Pero el Señor nos trae a cada uno con una misión, con un propósito. Pero hay un peligro muy grande. A veces pensamos, hermanos, que porque nosotros ya estamos en el camino del Señor, no vamos a caer o no nos vamos a confundir, pero sí suele suceder, hermano. Y vamos a entrar en esta parte que nosotros necesitamos meditar. Está para los que quieren buscar en su Biblia mientras, en 1 Corintios 9, 25. Hay un riesgo para el discipulado, hay un riesgo para todo el llamado. Fíjense que ustedes se acuerdan de este atleta mexicano, Daniel Bautista, el de las caminatas, los que son de los 80s por allá, ¿se acuerdan de este hombre? Era un mexicano que ganó muchas competencias de las caminatas, que caminan así de chistosito y tienen que ir caminando siempre así. ¿Saben de qué les hablo? Ese hombre ganó muchas competencias y este hombre llevaba una dieta rigurosa toda su vida para que no le saliera ninguna lonjita y caminar así chistosito. Pues este hombre siempre estuvo así. Él comía sus verduritas, se levantaba temprano, ejercitar, que eso es lo que nosotros como discípulos estamos llamados a hacer. Y a veces no nos gusta no tanto correr allá en la calle o en el parque, sino correr espiritualmente, porque nuestra carrera, de veras que somos atletas espirituales. Nosotros tenemos también, como este atleta, formarse todos los días, no tanto comer las verduras, que sí es muy recomendable, ¿verdad? Pero comer la verdura del espíritu, donde nos mantiene firme, donde estamos con alegría, con gozo. Y este atleta, fíjense, toda su vida haciendo este deporte, y llega a las competencias, las Olimpiadas en Moscú en el 1984, y el mexicano llega a las Olimpiadas. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que era una caminata de 20 kilómetros en Moscú, y el mexicano llevaba la delantera, y México ya veía que sacaba sus banderas para aplaudir, que ganaba la medalla de oro. Pero ¿sabe lo que pasa? Dice que cuando los de Alemania y todo veían al mexicano y no lo podían alcanzar en ese pasito, y fíjese que faltaban unos pasos para llegar a la meta. ¿Y qué cree lo que le pasa al atleta mexicano? Perdió el paso y no ganó la competencia. El juez lo eliminó, y toda su vida había ganado competencias, pero perdió la más importante, la de las Olimpiadas en Moscú. Y así nos puede pasar a nosotros, hermano. El juez nos puede descalificar. Bien podemos haber caminado toda la vida y hacernos viejos y que nos salgan canas y nos van a salir arrugas y todo, pero si al final perdemos el paso, vamos a ser descalificados, porque nosotros ya le conocemos,
Ya sabemos lo que al Señor le agrada y lo que no le agrada. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor le dije que está en San Pablo, en 1 Corintios 9:25. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. Bien, y ya hasta lentes ocupamos. Los años no pasan de balde. 9:25. Vamos a empezar desde el 24, donde dice: la fe exige sacrificios. ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran pues de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Palabra de Dios. Qué fuerte esta palabra, Es bien bonito, ¿verdad, mi hermano? Cuando uno va en la procesión y pasas a leer la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Hay que pedirle al Señor el don de la perseverancia y de la fidelidad, porque a veces cuando vemos que el hermano cae, pensamos que no nos puede suceder lo mismo, y tenemos que tener el temor, hermano. ¿Saben por qué? Dice allá un padre que nos hace la misa en la parroquia, dice: cuando tú apuntas al hermano le estás apuntando un dedo y hay 3 para ti. Entonces quiere decir que cuando un hermano, un discípulo ha caído, ha fallado, hermano, no le critiques, no te le subas encima, no hagan leña del árbol que esté caído, levántelo, ayúdense a levantar. Tenemos que ayudarnos a levantarnos, tenemos que ayudarnos a salvarnos los unos a los otros, porque esta carrera, yo como le decía a veces allá a los hermanos, ¿saben qué? Nosotros somos montoneros, porque queremos llegar al reino de los cielos juntos, hermanos. Así como el ministerio de los padres de familia, de los esposos, ¿cuál es la misión de un esposo, de una esposa? Es llevar al esposo y a los hijos al cielo. Pero para llegar al cielo, hermano, necesitamos estar en una carrera de todos los días. No porque, hoy quiero servir al Señor, hoy voy, mañana no, hoy me quedo, no. Esto es de todos los días. La preparación es de cada día. Y el gallo nos tiene que ayudar a levantarnos en la mañana. Y a veces no es fácil ponerte en oración, a veces no es fácil hacer el Santo Rosario todos los días. A veces no es fácil hablarle al hermano con el que nos hicimos como los niños, ¿verdad? Y a veces los servidores caemos en este juego de niños. Es que me volteó a ver tan feo. Si tú vieras, y las mujeres a veces nos pasa más esto, porque tenemos ese sentido, dice el doctor Lozano, un psicólogo, que nosotros las mujeres tenemos más conos en la iris, en las pupilas. Por eso es que nosotros somos más observativas, definimos más los colores, tenemos más audacia en todas estas cosas, ¿verdad? Y entra una mujer al grupo, lo que sea, y con una mirada ya la revisamos de arriba abajo, ¿no es cierto? Ay, qué bonito pantalón, así lo vi en la Jessica, y a ver si luego me lo pongo. Y no la viste de frente, de reojo. Dice, porque por esos conos que tenemos en la mirada, revisamos por reojo, ¿verdad? Como al marido cuando le vemos, ay, ahí viene Y así es, pero ¿sabe una cosa, hermana? Si la vieron mal, ¿sabe qué? Pues usted párele de frente, ¿sabe qué? Mi hermana, si la ignoré en la mañana, pero no, ahora sí, de aquí la voy a abrazar. Y tenemos que pasar por alto las ofensas, porque imagínense que nosotros queramos llegar al cielo perfectos. Oh Señor, como ¿se acuerda del publicano y el fariseo? ¿Qué era la diferencia de estos dos? Eran hijos de Dios y estaban en la iglesia los dos. Aquí suele suceder a veces lo mismo
uno con nosotros, Señor, mira, Señor, yo sí oro todos los días, rezo el rosario, voy al cenáculo, Señor, estoy en el ministerio de intercesión, pero ese se alejó, que va a estar el Espíritu Santo con él. No, y empezamos a ser como el fariseo y el publicano. ¿Y de quién fue el agrado, la oración ante los ojos del Señor? ¿Cuál oración le agradó al Señor? La del publicano, que se golpeaba el pecho y decía: Señor, yo soy un pecador, Señor, perdóname. Y en cambio el fariseo se alababa a sí mismo. Las alabanzas humanas, hermanos, no nos sirven para nada. Así como dice San Pablo, si un atleta que se prepara para ganar una corona que se marchita, nuestra corona, hermano, que vamos esperemos en Dios, porque todos vamos en esta carrera, esa corona nadie la va a marchitar, porque esa corona es la vida eterna. Y qué triste de veras, hermanos, dice la palabra que el Señor les hablaba a los discípulos y les decía, los discípulos cuando empezaron a ir a predicar, después de que ya el Señor los empezó a evangelizar y los envía a predicar, llegaban contentísimos, llegaban y le decían: no, Señor, mira que ahora expulsamos esto y que hicimos esto en tu nombre, y empezaban y decían, y el Señor le dijo: cálmense, está bien, no se alegren por eso. Y los discípulos: ¿cómo no? No se alegren por eso, alégrense porque sus nombres queden escritos en el libro de la vida. Alégrense de eso. Y eso a veces cuesta, hermano, porque sí es bien bonito ver y la alabanza y la oración y todo, pero si nosotros juzgamos duramente al hermano, si nosotros no mostramos misericordia de repente cuando alguien se equivoca, cuando alguien necesita nuestra ayuda, a veces cuando tenemos que guardar silencio en vez de hablar, o al revés. ¿Sabe una cosa, hermano? El buen servidor tiene que oler a Cristo. San Pablo también dice: somos el buen olor de Cristo. Y a veces andamos mal olientos. En nuestra casa mal olemos. A veces no queremos bajarle a la guardia, tanto el hombre como la mujer. Y olemos mal espiritualmente. Y a Dios, ¿sabe qué? A Dios es donde el Señor les dice, cuando Él les estaba diciendo: no se alegren porque expulsan demonios. Y dice: y hay otros que van a decir, van a llegar al reino de los cielos y van a tocar: Señor, Señor, déjame entrar. ¿Y qué les va a decir el Señor? Dice: apártense de mí, malditos, porque no los conozco. Y otro va a decir: Señor, pero ¿cómo no, Señor? Expulsamos demonios, Señor, convivimos contigo, Señor, anduvimos y hasta hicimos y bla. No los conozco. Entonces, hermano, qué feo va a ser ese momento. Y por eso nuestro llamado y nuestra conversión tiene que ser de todos los días, de todos los días, de todos los días. Cuenta una anécdota que un periodista mexicano llegó a la antesala del cielo. Estaba ahí y llegó y vio a San Pedro y le dice a San Pedro: se presenta un mexicano, pero del DF. Ya saben cómo son los chilangos. Hay chilangos aquí, no se me ofendan. Llegó este periodista y le dice a San Pedro, se presenta con San Pedro y le dice: San Pedro, mira, soy periodista y mexicano. Doble cosa, mexicano y periodista. Bueno, pero fíjate, San Pedro, que quiero que me hagas un favor, necesito que me hagas un paro. Vengo a entrevistar santos al cielo. Dice: pues ¿cómo le vas a hacer aquí? No, yo no te voy a dar permiso. Primero tienes que pasar un examen de admisión. ¿Y sabes cuál es el examen de admisión? Pues la muerte. Y ya después de que te mueres, vamos a ver si en el examen de admisión contestaste todas las preguntas. Pero si no, entonces yo no puedo hacer nada. San Pedro, pero ¿cómo no vas a poder hacer nada? Vengo a entrevistar a todos los santos que tuvieron que ver con los animales, a los que amaban los animales. Y luego le dice: no, yo no puedo darte permiso, no tienes mi permiso. San Pedro, por favor, le dice: si mira tú, dice, a ver, ese gallito que te cantó allá, antes que cantaran 3 veces, tú negaste al Señor. A ver, San Pedro, ¿por qué no me dejas? Y le empezó a chantajear, ¿verdad? El reportero, el periodista, y le dice: ustedes los chilangos roban hasta la bendición. Y entonces pasa, le dice San Pedro: no, pues ya que, ya me sacan mis trapitos al sol, ¿verdad?
negué al Señor y sí, el gallo me la recordó. Y ya entonces le dice, ¿saben qué nombre? Dice, tienen los santos, dice, que les gustan los animales. No, dice, son los bestiófilos. ¿Y por qué los bestiófilos? Le dice, porque ¿sabe qué? Porque los que estudian los animales comprenden lo que es una fiera salvaje. Como esa fiera salvaje, cuando ve su presa, va y con sus garras, se han visto en Discovery Channel cómo les salen las garras a los leones, a las panteras, cuando persiguen a su presa. Dice, son unas fieras salvajes y desgarran a su comida, pero cuando llegan donde sus cachorros, esas uñas puntiagudas se meten y acarician a sus cachorros. Por eso son bestiófilos, dice, porque ellos estudian a las bestias, dice, y tú tienes muchos santos que amaron a los animales. Y entonces ya le empezó a dar toda su currículum que traía, y entonces le deja hablar con San Francisco de Asís. Le dice San Francisco de Asís por qué amaba a los animales, porque hay una santa, esta santa me llamó mucho la atención, que ella es déjame ver aquí la apunté, Santa Matilde. Ella es la reina de los pájaros. Dice que cuando Santa Matilde salía a echarles de comer a sus animalitos, Santa Matilde dice que el gallo cacaraqueaba y les cantaba a las gallinas, le agradecían. Santa Matilde entendía el lenguaje de agradecimiento que los animalitos, al darle de comer, ellos le agradecían, porque cada vez que la veían, la conocían. Y fíjese que nosotros, así debe suceder con nosotros. Cuando nosotros damos de comer, como esta es una comida espiritual, nos tiene que reconocer el mundo, nos tiene que reconocer los que todavía no conocen a Cristo, porque todos somos llamados a amar. Hay gente que ama bien bonito los animales, pero al hermano no lo ama. Somos bestias en vez de bestiófilos, ¿verdad? Así como estos animales, como estas bestias que desgarran a sus presas para llevarles alimentos a sus cachorros. A veces así sucede eso, pero entre nosotros mismos nos desgarramos, nos hacemos daño, nos herimos, cuando todos hemos sido llamados por el mismo Señor, cuando todos tenemos una misión, a veces igual o diferente, pero el Señor no se equivoca en lo que nos da. Estos discípulos, cuando fueron a evangelizar, se encontraron a otros que también andaban evangelizando y en el nombre del Señor también expulsaban demonios, y llegaron bien celosos con el Señor. Señor, ahí nos encontramos a unos que no son de nuestro bando, que no son de nuestro grupo, pero andan expulsando demonios en tu nombre y prediquen en tu nombre. ¿Qué dice el Señor? ¿Se los prohibimos o les metemos una buena? Como dice Douglas, ¿les metemos una buena madrina o qué? Le dice el Señor, no, déjenlos. Si están conmigo, está bien, y si no están, pues van a desparramar. Así que imagínense, nosotros de veras, esos celos egoístas, esos celos que nos hacen daño. Mi hermano, hay gente que siempre estamos inconformes en todo. Si haces, te critican. Si no haces, también te critican. Como dice el Señor, cuando vino San Juan, ¿se acuerdan de San Juan el Bautista? Ese se apartó y comía solo miel y comía montes de cosas de animales salvajes. Lo criticaban, no lo entendían. Dice, vino el Señor, el Hijo de Dios, que compartía con los pecadores, tomaba una copita con sus amigos y era un glotón y era esto. Y el Señor se cansó y les dijo, ¿a ustedes quién los entiende? Les tocan la cítara en la plaza y lloran, no los entiendo. A veces el Señor le decía, ¿quién los entiende? Y a veces así nos puede suceder a nosotros, hermanos. Hay retiros de servidores, ¿y a qué voy a ir? Oye, si el servidor, ¿para qué sirve? O sirve o no sirve, ¿verdad? Una de las dos cosas, o sirves o no sirves. Y este retiro de servidores es para hacernos recordar nuestro llamado, el amor con que el Señor tuvo para enamorarnos a cada uno de nosotros, hermano. Es algo maravilloso. Fíjense que cuando yo